Vamos a ver entonces cómo se dan los primeros desarrollos de lo que vamos a llamar arqueología argentina, en paralelo con esto que ya hemos repasado que sucedía en el resto del mundo. En 1615, la expedición holandesa de Willem Schouten pasa por las costas de la provincia de Santa Cruz y en las cercanías de la actual localidad de Puerto Deseado, saquean una tumba indígena. Se podría plantear que ese sería el inicio de las excavaciones arqueológicas en nuestro país. Sin embargo, debemos vincular los desarrollos arqueológicos con las actividades de los naturalistas. Y en este sentido, en 1788, en la localidad de Luján, se encuentran una serie de huesos fósiles que son llevados a Madrid. Recuérdese que en ese momento este era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Y allí los dibujos de estos huesos llegan a Georges Cuvier, quien a partir de los mismos define la existencia de una nueva especie, el Megatherium americano, y de alguna forma toma impulso estas investigaciones respecto de la megafauna cuaternaria del Pleistoceno que se estaría dando en este rincón del mundo. En 1791, Fray Filiberto de Mena realiza el primer censo de ruinas arqueológicas, incluidos en su libro sobre la descripción histórica de Tucumán y Salta, pero es recién en 1812, con posterioridad al primer gobierno patrio y a la Revolución de Mayo, que se hace un anuncio oficial por el secretario de la primera junta, Bernardino Rivadavia, respecto de poder ya armar lo que se denomina un museo de historia natural, ¿sí? Y a partir del cual anuncia la recopilación de colecciones para este fin. En 1823, ahora ya Rivadavia, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, reflota esa idea que había quedado sin avances, pero ya con la idea de constituir un museo del país para todas las ramas de la historia natural, química, artes y oficios. Así vemos que al mismo tiempo que está surgiendo un país, ya se está planteando un museo de ese mismo país. Y aquí entra en relación estas ideas que estuvimos planteando de la asociación entre lo que sería la arqueología y el surgimiento de los estados nacionales del siglo XIX. Este museo alberga colecciones de numismática, trofeos, fósiles y lo que se denominan antigüedades, que por supuesto van a ser los materiales arqueológicos. La primera sede de este museo está ubicado en los altos del convento de Santo Domingo. También dentro de este panorama tenemos que considerar a Francisco Javier Muñiz, que puede ser considerado el primer naturalista argentino. Fue médico, legislador y militar, y en 1828 frecuenta las barrancas del río Luján, en donde recupera fósiles de gliptodontes, megatherios, etc. Darwin, quien pasa por nuestro país entre 1832 y 1833, no llega a conocerlo Muñiz, pero entablan un contacto epistolar donde tienen discusiones respecto, por ejemplo, de la vaca ñata, un tipo de vaca que aparecía en La Pampa, y que estas variaciones eran las que más le intrigaban a Darwin respecto de sus posturas en cuanto al origen de las especies. Sin embargo, bueno, Muñiz es más conocido por sus trabajos paleontológicos. Termina donando su colección al Museo de Historia Natural durante el gobierno de Rosas, y muere durante la epidemia de fiebre amarilla. En 1832, Darwin, de viaje en el Beagle, el barco Beagle, con el cual va a dar la vuelta al mundo,
visita el Museo de Buenos Aires. Y como vemos, su opinión respecto del mismo no es muy apreciativa. En el periodo que va de 1842 a 1853, es decir, durante el gobierno de Rosas, el museo queda a cargo de Antonio de Marchi, que era de origen suizo, era un farmacéutico, y estaba casado con la hija de Facundo Quiroga. Cuando cae Rosas, surge la idea de reflotar el museo, que había entrado en una especie de meseta y estaba en un estado bastante lamentable. Entonces la Asociación de Amigos de la Historia Natural del Plata, que estaba presidida entonces por Juan María Gutiérrez, que era rector de la Universidad de Buenos Aires, se propone recuperar y reflotar el museo, que se muda a una sala de la Manzana de las Luces, ocupada por la UBA en ese entonces. El Museo de Historia Natural, que luego de unos años también cambia su nombre en diversas oportunidades, Museo Público de Buenos Aires, etcétera, etcétera, tenía una sede donde está el Ministerio de Salud, donde estaban las colecciones de antropología, y es recién en 1934 que se muda a su sede actual en Parque Centenario y que recibe hace relativamente poco el nombre de Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Es así que durante mediados del siglo XIX tenemos instaladas ya en el país una serie de coleccionistas, naturalistas y también comerciantes de restos fósiles y antigüedades. El más conocido fue Segan, quien se dedica a este comercio de 1860 a 1870, encontrando también además huesos humanos mezclados con animales extintos que son también comercializados. También a mediados del siglo XIX, o más precisamente en la década del 60, llega a Buenos Aires Pellegrino Strobel a instancias de José María Gutiérrez, que como ya se dijo era rector de la UBA, que lo trae como profesor de geología, y de alguna forma Strobel va a ser el que inicia la geología en el país. Y también para este momento se funda la Sociedad Anticuaria del Plata, en donde figuran estos personajes junto con el ya mencionado Bartolomé Mitre. Vamos a ver un poco el Museo Público de Buenos Aires, que no es otro que el Museo de Historia Natural, como dije hace un momento, el museo del país, Museo de Historia Natural, Museo Público de Buenos Aires y finalmente Museo Argentino de Ciencias Naturales no es otra que es la misma institución, que ha recibido distintos nombres a lo largo de su existencia. Hermann Burmeister es un científico alemán que es traído en 1862 para hacerse cargo del Museo Público de Buenos Aires, con esta idea de ponerlo en funcionamiento y prestigiarlo. Burmeister permanece en el cargo por 30 años. Las fotos que acompañan esta filmina señalan un poco el proceso que vive Burmeister a cargo del museo. Y es lo que lo maneja el museo de una manera muy controladora. Sería lo que hoy llamaríamos un control freak. Burmeister reordena las colecciones, las amplían, logra que se contraten más profesores alemanes para la renovación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también publica muchos de los hallazgos que él realiza en expediciones, pero también material que está en las colecciones del museo. Así vemos que esta idea de la asociación entre la arqueología y el pasado empieza a surgir, por un lado, en la construcción del Estado Nacional Argentino, por supuesto, por un lado por el lado de los fósiles, es decir, son los restos fósiles de la megafauna pleistocénica los que ponen a Argentina en el mapa global de las ciencias naturales, generando asimismo este comercio del que hablábamos recientemente, es decir, estos fósiles son considerados interesantes por la mayoría de los museos del mundo, todos quieren tenerlos, y de ahí la necesidad de estos comerciantes de fósiles, quienes los obtienen en el país y los venden a museos en distintas partes del mundo.
Pero también tenemos la historia natural, el naturalismo, que incluye la historia indígena en tanto una historia naturalizada. Y esa es la historia de los indígenas que son contemporáneos al siglo XIX, que son tildados en muchos trabajos de bárbaros o de rémora del pasado. Sin embargo, son las civilizaciones extintas, como el caso de los calchaquíes, aquellas que permiten inventar una tradición para este país en surgimiento. La generación del 80 entonces le da una importancia considerable a los conocimientos arqueológicos, y así tenemos, por ejemplo, el protagonismo de Mitre escribiendo sobre Tiahuanaco y poseyendo una de las bibliotecas sobre literatura americanista y de historia y de arqueología también, una de las bibliotecas más importantes que está todavía en el Museo Mitre. Y por otro lado tenemos a Sarmiento, o sea, otra de las figuras más notables de la generación del 80, publicando los escritos de Francisco Javier Muñiz y el obituario de Darwin cuando fallece Darwin. Es decir, dos presidentes de la nación participando de esta construcción del pasado de este Estado Nacional. Así el panorama que tenemos para describir el campo de los naturalistas hacia 1860-1870 se compone básicamente de 4 instituciones. Por un lado, el ya mencionado Museo Público de Buenos Aires, que como se dijo fue dirigido por Burmeister durante más de 30 años. Por otro lado, la Sociedad Científica Argentina, que se crea en 1872 y en las cuales son figuras importantes Ceballos y Estanislao Ceballos y Francisco Pascasio Moreno. El mismo Ceballos en 1879 funda el Instituto Geográfico Argentino. Y finalmente la Universidad de Buenos Aires, donde, como se dijo, ya estaba como rector Gutiérrez, y donde se incorpora Pellegrino Strobel y Juan Ramorino, también en la especialidad de geología. Ramorino de alguna forma va a funcionar como padrino, protector de Florentino Meguino, quien en principio se dedica al comercio de fósiles, pero que lentamente va ganando prestigio académico y se presenta a la Sociedad Científica Argentina para integrarla. Es rechazado, pero genera un vínculo con Moreno que va a fructificar más tarde cuando Moreno funde el Museo de La Plata. A Meguino y Moreno hablaremos de ellos después, pero son personas de la misma generación, y en este momento son jóvenes que tratan de hacerse un lugar en este campo. Por otro lado, Burmeister, como director del Museo Público de Buenos Aires, reclama y obtiene las primeras leyes de protección del patrimonio que afectan directamente a los comerciantes, entre ellos el ya mencionado Segán, Brabart y a Meguino y su familia. En 1880, Nicolás Avellaneda, por entonces presidente, puso bajo su jurisdicción el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Esto provoca un problema en tanto la provincia de Buenos Aires queda sin capital, que hasta entonces había sido la ciudad de Buenos Aires. Por eso mismo se plantea la creación de una capital para la provincia que va a ser La Plata. El tema de la capitalización de Buenos Aires plantea una serie de problemas institucionales que hacen a esta separación entre lo que sería nación y provincia, y una de estas instituciones que se ven en ese tironeo es el Museo Público, que como ya dijimos estaba dirigido por Burmeister. Moreno vislumbra entonces la posibilidad de desplazar a Burmeister y de hacerse cargo como director del Museo Público. Sin embargo, en 1884 el Museo Público de Buenos Aires, en vez de pasar al ámbito provincial, se nacionaliza, por lo que Burmeister logra seguir en el cargo.
Al mismo tiempo Burmeister continúa con eternas demandas de espacio para su museo, y en 1889 se crea el Museo Histórico de la Capital, al cual pasa una serie de objetos y trofeos históricos del museo público, que recuerdan sus orígenes estaban en ese museo del país, que por ejemplo tenía colecciones de numismática, etc. Burmeister muere en 1892 y lo reemplaza Carlos Berg, quien continúa con las demandas del traslado a un edificio adecuado. Las pretensiones de Moreno de ser nombrado director del Museo Público obedecía a que en 1877 había donado sus colecciones particulares al gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar origen a lo que se conocía como Museo Antropológico de la provincia, que en ese momento tuvo su sede en donde estaba el Teatro Colón. Su idea era que al tener que separar instituciones que había en la ciudad de Buenos Aires entre provincia y nación, él podía tomar la dirección del Museo Público provincializado, pero ya hemos visto que el museo en verdad se nacionalizó. Entonces rápidamente Moreno cambia su estrategia y propone un museo para la ciudad de La Plata, y es así que se constituye el Museo de La Plata en 1888 como una forma de proyecto monumental de museo bajo las ideas de Moreno. Moreno dirige ese museo hasta 1906, cuando pasa a la Universidad de La Plata y por lo tanto renuncia. Vamos entonces a ver cómo se plantean los orígenes de esta pelea entre Ameghino y Moreno, una pelea que va a dar forma al campo de las ciencias naturales en Argentina durante el siglo XIX. Habíamos hablado de las buenas relaciones que tenían Ameghino y Moreno hasta el momento en que Moreno le propone ser subdirector del Museo de La Plata. Esta buena relación se basaba por un lado en que Moreno había integrado el comité del trabajo que evaluó el ingreso de Ameghino en la Sociedad Científica Argentina. Sabemos que Ameghino no tuvo éxito en ese momento, pero sí quedó dada una buena relación porque Moreno lo defendió. En 1878 coinciden en París y podría plantearse ahí que surge una especie de alianza contra Burmeister, o sea, sin quedar claro en los papeles, pero por lo que sucede después, todo así lo indicaría. Básicamente esta alianza se plantea contra un Burmeister controlador, como dije, un control freak, quien tiene el manejo del museo, pero también de las antigüedades y los fósiles en función de la ley que logra que se proclame, y esto también perjudica directamente a la familia de Ameghino. Por otro lado, hay que destacar que tanto Ameghino como Moreno son contemporáneos, son de la misma generación, pero vienen de contextos totalmente distintos. Ameghino es un hijo de inmigrantes italianos, pobres, que montan una empresa familiar en torno a los fósiles y las antigüedades, y que logra hacer su carrera a partir de sus contactos con sus paisanos, tanto genoveses como italianos. Mientras que Moreno viene de un contexto mucho más acomodado, una familia que podríamos llamar patricia, con amplios contactos financieros, con mucho dinero y con contactos políticos, que son esos contactos políticos los que les permite aspirar a la dirección del Museo Público ante la capitalización de Buenos Aires, y ante el fracaso de esta estrategia, ser nombrado director del Museo de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Esta buena relación lleva a que Moreno convoque a Ameghino cuando lo nombran director del Museo de La Plata, y Moreno a su turno lo nombra a Ameghino subdirector del museo, a condición de que done su colección al museo a partir de ese momento. Ahí comienzan las rispideces, en tanto
Ameghino había ya terminado su obra, lo que él consideraba su obra magna de entonces, que era la contribución al conocimiento de los mamíferos del Cuaternario, que pacta con Moreno que sea publicada por el Museo de la Plata, pero esta publicación se posterga por el desarrollo de las obras del museo que Moreno está financiando de su propio bolsillo. Ameghino se pone cada vez más ansioso y Moreno, al mismo tiempo que no publica la obra, le impide publicar esa obra bajo cualquier otra editorial que no tuviera que ver con el Museo de la Plata. Finalmente, después de un año de rispideces, Ameghino se ve obligado a renunciar y Moreno, en respuesta, le impide el acceso al Museo de la Plata, impidiéndole de esta forma también el acceso a sus propias colecciones. La contribución al estudio de los mamíferos sale publicado poco tiempo después en Córdoba, pero ya la relación entre ellos se hizo pedazos. Así, después de la disputa, el panorama queda planteado de la siguiente forma. Por un lado está el Museo de la Plata, bajo la dirección de Moreno, dijimos hasta 1906, cuando pasa al ámbito de la Universidad de La Plata, lo que provoca la renuncia de Moreno, donde se alistan una serie de naturalistas que trabajan con él, entre ellos Santiago Rod, Ramón Lista y Pedro Pico. Supuestamente tildado de antievolucionista, aunque esto no es tan extremo, digamos, es bastante poco preciso poder tildarlos de esa forma. Es más que nada considerados antievolucionistas, en tanto del otro lado está el staff de Florentino Ameghino, luego de una serie de vericuetos instalados en lo que era el Museo Público de Burmeister, ahora denominado Museo de Historia Natural a partir del año 1902, que sí es claramente evolucionista. Con Florentino Ameghino trabaja su hermano Carlos Ameghino, está también Juan Battista Ambrosetti, Carlos Rusconi y Lucas Kraglievich. De este sector de las ciencias naturales se va a desprender luego Juan Battista Ambrosetti para conformar, ya entrado el siglo XX, el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, vemos que cada sector tiene sus ramificaciones. Así, esta disputa va a conformar un poco la situación de las ciencias naturales entre fines del siglo XIX y principios del XX, pero al mismo tiempo surge como otra cuestión que se va delineando, más que nada ya a principios del siglo XX, el tema de la arqueología constituyéndose como una disciplina independiente del resto de las ciencias naturales. Y vemos una serie de pasos que apuntan hacia esto, un periodo que abarca desde principios del siglo XX hasta 1930. Uno de esos primeros pasos es el nombramiento en 1896, cuando se crea la Facultad de Filosofía y Letras, de la Cátedra de Arqueología Americana a cargo de Samuel Lafone Quevedo. Es el mismo Samuel Lafone Quevedo quien en 1906 es nombrado además director del Museo de la Plata, ante la renuncia de Moreno, y dirige ese museo hasta 1920. Entonces estamos viendo un proceso por el cual la arqueología se separa de las ciencias naturales, pero al mismo tiempo tiende a restañarse la grieta instaurada entre morenistas y ameghinistas. A instancias de Moreno, en 1897 llega al país Robert Levandische, es un alemán, antropólogo alemán, quien se instala en el Museo de la Plata y trabaja allí durante 33 años en la jefatura de la sección Antropología.
y es además aquel que establece los criterios para exhibir las colecciones de esa sección. Lehmann Nitsche también va a pasar a dar clases a la Universidad de Buenos Aires. Otra etapa de ese proceso de independización de la arqueología es la creación del Museo Etnográfico, que si bien es denominado Museo Etnográfico, fíjense lo que dice el decano José Matienzo cuando establece su creación. El museo es en primer término de arqueología y etnografía argentina, y está fundado sobre la base de las expediciones arqueológicas que se realizan anualmente. En segundo término está dedicado a la arqueología americana y en tercero a la etnografía general, y debe servir de auxiliar a los estudios de antropología y de historia. Es de destacar, digamos, que la arqueología se estudiaba como una asignatura más entre los estudios históricos. Hay que recordar que la Facultad de Filosofía y Letras se funda básicamente para producir profesores, entre ellos profesores de historia, pero no existía hasta el momento una carrera de arqueología, ¿sí? Sin embargo, sí estaba la materia, como dije antes, arqueología americana, a cargo de Lafone Quevedo, y se perfila además otra parte importante de lo que va a ser ese proceso de independencia de la arqueología, que es la creación del Museo Etnográfico, que en principio se ubica en los sótanos de Viamonte 430, el edificio de la foto, que no es otro que el edificio donde hoy está instalado el rectorado. En 1910 es el año del centenario de la Revolución de Mayo, y es el mismo año en que tiene lugar el Congreso Internacional de Americanistas en la ciudad de La Plata, donde se discute el origen de la humanidad y el caso del hombre fósil en América del Sur, con todas las propuestas que en su momento había hecho Ameghino. La red de intercambios académicos tiene básicamente tres centros en este momento, que es por un lado Buenos Aires, por otro lado La Plata y por otro lado Córdoba. Y también como hito destacado de este momento es la publicación de Outes y Bruch del libro Los aborígenes de la República Argentina, en el cual estos autores definen un periodo paleolítico, un periodo neolítico y una edad del bronce para nuestro país. Así finalmente la arqueología va delineándose como un campo por derecho propio, con las grandes expediciones que hace tanto el Museo de La Plata, el Museo de Buenos Aires, el de Ciencias Naturales de Buenos Aires y el Museo Etnográfico, hasta llegar a tener una ley de protección propia. En 1911 se promulga la ley 9080, que es la que va a regir la protección de bienes arqueológicos hasta el año 2003, donde se prolonga la ley actualmente vigente. También hay una serie de traducciones que se hacen en este momento, lo cual implica un nivel de actualización importante de la arqueología en el país, ya que se publica un libro como el libro de Flinders Petrie en Inglaterra, y es rápidamente traducido en nuestro país. El libro se publica en 1904, la traducción aparece en 1913, realizada por el Museo de La Plata. Y también es el momento de establecer las primeras cronologías, es decir, lo que claramente se ve, este reino de las antigüedades que antes estaba instalado dentro de las ciencias naturales, comienza a recortarse como con un campo propio y empieza a estar bajo la órbita del Estado Nacional. Así vemos que en tanto empieza a perfilarse la arqueología como disciplina independiente, comienza a cobrar importancia el noroeste de la Argentina, desde el momento en que se hacen las grandes expediciones de Ambrosetti en Pampa Grande, La Paya y Quebrada de Humahuaca, y las de Bowman en el NOA. Es de destacar que
lo que se privilegia en estas expediciones es la excavación de tumbas, y hay una tendencia a reducir lo arqueológico a lo etnográfico a través del estudio de las crónicas. Para completar esta clase tienen que ver en la serie documental El Loco de los Huesos los capítulos 2, 6 y 7 y responder el cuestionario relacionado con esos capítulos y contestar el cuestionario sobre esta clase.